En el Perú, denunciar un delito puede convertirse en un acto de valentía. Muchas personas no solo enfrentan el trauma del hecho sufrido, también enfrentan amenazas, intimidaciones, persecuciones y miedo. Miedo de declarar, miedo de ser ubicados, miedo de represalias. Y en muchos casos, ese miedo puede terminar destruyendo una investigación penal, porque cuando una víctima calla, cuando un testigo desaparece, o cuando una persona se retracta por temor, la justicia se debilita. Por esa razón, el Estado peruano creó un sistema especial de protección, un sistema diseñado para proteger a quienes participan en procesos penales y se encuentran en situación de riesgo. Ese sistema funciona a través del Programa de Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos del Ministerio Público. Pero, ¿cómo funciona realmente este programa? ¿Quién puede ingresar? ¿Qué criterios se evalúan? ¿Qué medidas de protección existen? ¿Y cuáles son los derechos y obligaciones de las personas protegidas? Hoy vamos a analizarlo de manera clara, profesional y basada en la legislación peruana vigente. El Programa de Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos tiene sustento en diversas normas del ordenamiento jurídico peruano, entre ellas, la Constitución Política del Perú, el Código Procesal Penal, la Ley Orgánica del Ministerio Público, la Ley número 30.364 y el Reglamento del Programa de Asistencia y Protección a Víctimas y Testigos. Estas normas reconocen que el Estado tiene la obligación de proteger los derechos fundamentales de las personas involucradas en un proceso penal, especialmente cuando existe riesgo para su vida, integridad física o estabilidad emocional. No se trata únicamente de investigar delitos, también se trata de proteger a quienes buscan justicia. El programa es un mecanismo especializado del Ministerio Público orientado a brindar protección, asistencia legal, apoyo psicológico, orientación social y medidas de seguridad. Todo ello dirigido a víctimas, testigos y personas en riesgo por su participación dentro de una investigación penal. La finalidad principal es evitar que las personas sufran represalias o daños adicionales como consecuencia de colaborar con la justicia, porque muchas veces el peligro no termina después del delito. En algunos casos, recién comienza cuando la víctima denuncia. Criterios de ingreso al programa. No todas las personas ingresan automáticamente al programa. El ingreso requiere una evaluación técnica especializada. El reglamento establece varios criterios fundamentales. Primer criterio: existencia de riesgo o peligro. Debe existir un riesgo real para la persona, por ejemplo, amenazas, seguimientos, hostigamiento, intimidaciones, violencia o peligro contra la vida e integridad. La evaluación considera la gravedad del delito, la capacidad del agresor, el entorno familiar, la vulnerabilidad de la víctima y el nivel de exposición pública. No es lo mismo un caso leve sin amenazas que una investigación contra crimen organizado o violencia extrema. Segundo criterio: importancia del testimonio. El programa también evalúa la relevancia de la participación de la persona dentro del proceso penal. Por ejemplo, si el testimonio es clave para esclarecer los hechos, si la declaración permite identificar responsables, o si la información resulta fundamental para sostener la investigación. Esto es especialmente importante en casos de corrupción, terrorismo, lavado de activos, trata de personas y organizaciones criminales, donde los riesgos suelen aumentar considerablemente. Tercer criterio: situación de vulnerabilidad. El reglamento también toma en cuenta la vulnerabilidad de la persona. Por ejemplo, niños y adolescentes, personas con discapacidad, víctimas de violencia sexual, mujeres afectadas por violencia familiar, adultos mayores o personas con afectación psicológica severa. En estos casos, el Estado reconoce que la protección debe ser mucho más cuidadosa y especializada. ¿Quién decide el ingreso? La evaluación es realizada por profesionales especializados de la UDAVIT. Además, el fiscal del caso cumple un rol fundamental. El ingreso no depende únicamente de la voluntad de la persona. Debe existir una evaluación técnica que determine el nivel de riesgo, la necesidad de protección y la viabilidad de las medidas correspondientes. Medidas de protección.
Una de las partes más importantes del reglamento son las medidas de protección. Muchas personas creen que proteger significa únicamente colocar policías, pero el sistema es mucho más amplio. Las medidas pueden variar dependiendo del riesgo y del caso concreto. Medidas básicas. Entre las medidas más comunes encontramos reserva de identidad, acompañamiento psicológico, orientación legal, asistencia social, acompañamiento en diligencias y coordinación con autoridades. Estas medidas buscan reducir el impacto emocional y fortalecer la seguridad de la persona protegida. Medidas de seguridad. En casos más graves pueden aplicarse medidas especiales como protección policial, custodia temporal, vigilancia, restricción de acercamiento del agresor, coordinación de traslados o mecanismos de seguridad especiales. Todo dependerá de la magnitud del riesgo detectado. Protección de la identidad. En algunos procesos penales, revelar la identidad de una víctima o testigo puede poner en peligro su vida. Por eso el reglamento contempla mecanismos de reserva y confidencialidad, especialmente en crimen organizado, delitos sexuales, corrupción o terrorismo. La finalidad es impedir represalias. Apoyo psicológico. Uno de los aspectos más importantes del programa es la asistencia psicológica, porque muchas víctimas llegan profundamente afectadas emocionalmente, especialmente en casos de violencia sexual, violencia familiar, trata de personas o delitos contra menores. El proceso penal puede resultar traumático si no existe acompañamiento adecuado. Por eso la intervención psicológica busca reducir la afectación emocional, fortalecer a la víctima, evitar la revictimización y ayudar a enfrentar el proceso judicial. ¿Qué es la revictimización? La revictimización ocurre cuando una persona vuelve a sufrir daños durante el proceso judicial. Por ejemplo, cuando debe repetir su historia muchas veces, cuando recibe maltrato institucional, cuando no es escuchada o cuando es expuesta innecesariamente. El sistema moderno de protección busca precisamente evitar eso, porque la justicia no debe convertirse en una nueva forma de sufrimiento. Obligaciones de las personas protegidas. El reglamento también establece obligaciones. Las personas protegidas deben colaborar con las autoridades, deben brindar información veraz, participar en diligencias, cumplir las medidas acordadas y actuar de buena fe. El programa no puede utilizarse para fines indebidos. ¿Se puede perder la protección? Sí. Existen situaciones donde la protección puede suspenderse o finalizar. Por ejemplo, cuando desaparece el riesgo, cuando la persona incumple gravemente sus obligaciones, o cuando brinda información falsa. Cada caso es evaluado individualmente. Importancia en casos de violencia contra la mujer. Uno de los campos donde más interviene la UDAVIT es en casos regulados por la Ley número 30.364, es decir, violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. En estos casos, la protección rápida puede ser fundamental, porque muchas víctimas continúan viviendo con miedo incluso después de denunciar. Por eso la coordinación entre Fiscalía, Policía, Poder Judicial y servicios de protección resulta absolutamente esencial. El rol constitucional del programa. La protección de víctimas y testigos no es solamente un procedimiento administrativo, tiene un profundo fundamento constitucional. La Constitución reconoce derechos fundamentales como la vida, la dignidad, la integridad, la seguridad personal y el acceso a la justicia. Por eso el Estado tiene la obligación de garantizar que las personas puedan participar en procesos judiciales sin temor. Sin protección adecuada, la justicia simplemente no puede funcionar correctamente. Ejemplo, imaginemos el caso de una mujer víctima de violencia familiar. Después de denunciar, comienza a recibir amenazas, tiene miedo de salir de casa, miedo de declarar, miedo de que el agresor tome represalias. En ese momento, el sistema de protección puede intervenir. La víctima recibe orientación, apoyo psicológico, acompañamiento y medidas de seguridad, no porque el proceso haya terminado, sino precisamente para que el proceso pueda continuar sin destruir a la persona que busca justicia. Detrás de cada expediente existe una persona, una historia,
un trauma y muchas veces una vida marcada por el miedo. Por eso el sistema de protección no solo busca fortalecer investigaciones penales, también busca proteger la dignidad humana, porque ninguna persona debería elegir entre denunciar un delito o proteger su propia vida. El reglamento del Programa de Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos representa una herramienta fundamental dentro del sistema de justicia peruano. No solo protege procesos judiciales, protege personas, y eso lo convierte en uno de los mecanismos más importantes para combatir la impunidad y fortalecer el acceso real a la justicia. En el próximo episodio analizaremos en profundidad la Ley número 30.364, la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Explicaremos qué tipos de violencia reconoce la ley, cómo funcionan las medidas de protección, qué rol cumple la policía y la fiscalía, cómo actúan los jueces y cuáles son los derechos de las víctimas dentro del sistema peruano.